Hay una foto que dio la vuelta al mundo en septiembre de 2024. Un hombre con traje azul marino, esposado, flanqueado por agentes federales, en el lobby de un hotel de Nueva York. 55 años, $100 millones en el banco, propiedades en 3 continentes, yates, mansiones, más premios Grammy de los que caben en un estante. Y aún así, esposado, sin fianza, sin salida. Lo que vino después fue más lejos que cualquier historia de tabloide. Los documentos judiciales describieron décadas de actividad que el FBI no llamó fiestas, y las mujeres que estuvieron dentro de esas paredes llevaban años intentando que alguien las escuchara. Pero ese caso no fue una anomalía. Fue el más visible de una lista que lleva décadas construyendo en silencio. Hay un productor en este video que inventó literalmente el sonido de los años 90. Cada reunión familiar, cada cumpleaños, cada fin de semana en el carro con la radio puesta, su trabajo estuvo ahí y murió en una celda de prisión, sin que casi nadie en América Latina supiera exactamente cómo había terminado. Hay un hombre que descubrió a los grupos más famosos de toda una generación y que usó ese poder durante 20 años para robarle a los mismos artistas que había creado, y para algo más que tardó en salir y que cuando salió, lo destruyó todo. Y hay otro que tuvo 30 años de industria musical detrás suyo, diciéndole que lo que hacía estaba bien. 30 años de contratos firmados, de conciertos llenos, de discos premiados, 30 años de silencio institucional, hasta que un documental prendió el mundo entero y la Fiscalía Federal ya no pudo mirar para otro lado. La música es la industria más glamorosa del planeta. Y debajo de ese glamour, hay una estructura de poder que durante décadas protegió a los que tenían dinero suficiente para comprar el silencio de los que lo sabrán. Hoy vamos a contar lo que hay debajo, caso por caso, con nombres, fechas y condenas que están en los registros públicos. Dale like y suscríbete ahora si crees que la fama no debería ser un escudo legal, porque varios de los hombres en este video creyeron que lo era, y se equivocaron de la manera más brutal posible. Quédate hasta el final. El último caso tardó décadas en caer, y cuando cayó delante de todo el mundo con cámaras encendidas. Harvey Weinstein, octubre de 2017. El New York Times publica una historia. 2 días después, el New Yorker publica otra. En 72 horas, el nombre Harvey Weinstein deja de ser el nombre de un productor de cine para convertirse en el centro de algo que nadie en la industria del entretenimiento había visto en esa escala ni con esa velocidad. Pero Weinstein no era exactamente un secreto. Era el secreto mejor guardado de Hollywood. Y había una diferencia enorme entre esas dos cosas. Harvey Weinstein fundó Miramax con su hermano Bob en 1979. Durante los 80 y los 90, Miramax se convirtió en la productora independiente más importante de Estados Unidos. Pulp Fiction, El paciente inglés, Shakespeare enamorado, Good Will Hunting, Gangs of New York, Chicago. 34 Oscars en 20 años. El hombre detrás de esas películas era Harvey Weinstein, y en Hollywood, su nombre abre cada puerta que existía y cerraba las que él no quería que se abrieran. Y ese poder fue exactamente lo que usó. Las denuncias que salieron en 2017 no describieron un momento de locura ni un incidente aislado. Describieron un patrón que llevaba décadas funcionando con una precisión operativa que requiere recursos, planificación y complicidad. Reuniones de trabajo en habitaciones de hotel que no eran reuniones de trabajo, actrices jóvenes que necesitaban su apoyo para sus carreras y que entendían, o terminaban entendiendo, lo que esa reunión realmente implicaba. Acuerdos de confidencialidad que su empresa compraba cuando algo salía mal. Un ejército de abogados, representantes y asistentes cuya función real era contener el daño antes de que llegara a los periódicos. 80 mujeres terminaron denunciando públicamente, 80 nombres,
Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Ashley Judd, Salma Hayek, Uma Thurman, nombres que el mundo entero reconoce. Y detrás de esos nombres, muchas otras mujeres menos famosas que llevaban años sin que nadie les prestara suficiente atención. En febrero de 2020, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de violación en tercer grado y agresión sexual criminal. 21 años de prisión. Tenía 68 años cuando lo sentenciaron. Sus abogados apelaron. En abril de 2024, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló esa condena. El motivo técnico: el juez del juicio original había permitido que testificaran varias mujeres cuyos casos no eran parte del proceso formal, lo que, según el tribunal, contaminó la imparcialidad del jurado. Los abogados de Weinstein hablaron de victoria. Las víctimas hablaron de sistema roto. Había un segundo frente que los titulares del día de la apelación no destacaron suficiente. En California, un segundo jurado lo había condenado en febrero de 2023 por violación forzada y otros cargos. 16 años adicionales. Esa condena sigue intacta. Harvey Weinstein tiene 72 años. Está en una prisión de California cumpliendo esa sentencia, mientras Nueva York prepara un nuevo juicio para la condena anulada. El hombre que creyó que los Óscares eran un blindaje de por vida lleva años en una celda. Y los 80 nombres que pusieron sus firmas en las denuncias llevan años preguntando cuántos años más va a tardar un sistema que él mismo ayudó a financiar en resolver esto. 80 mujeres, 20 años de silencio institucional antes de que alguien hablara en público. Escribe en los comentarios. 1. Si crees que Hollywood sabía todo el tiempo lo que Weinstein hacía. O 2. Si crees que la industria genuinamente no lo veía, porque esa diferencia importa mucho para entender lo que viene después en este video. Robert Sylvester Kelly, el 5 de enero de 2019, Lifetime estrenó Surviving R. Kelly. 6 horas repartidas en 3 noches. Mujeres sentadas frente a una cámara contando lo que había pasado dentro de la casa, en los estudios y en las giras de un hombre cuyas canciones habían vendido 50 millones de discos en todo el mundo. El documental no revelaba nada que no estuviera ya documentado en algún lugar. Ese era exactamente el problema. Las denuncias contra Robert Sylvester Kelly llevaban más de 20 años circulando antes de que alguien en la industria se moviera de verdad. En 1994 se casó en secreto con Alia, cuando ella tenía 15 años. Los documentos de matrimonio habían sido alterados para que apareciera como si tuviera 18. Eso era un delito. Los documentos existían. El matrimonio existía. La industria lo sabía y siguió adelante. En 2002, una grabación en video llegó a manos de un periodista del Chicago Sun-Times. Las imágenes son explícitas e involucran a una menor. La Fiscalía de Chicago presentó cargos. Kelly fue a juicio en 2008, 6 años después de que el video existiera. El jurado lo absolvió. Argumentaron duda razonable sobre la identidad de la persona en el video, y el mundo siguió comprando sus discos. Las radios siguieron poniéndolo. Los festivales siguieron contratando. Durante los años que siguieron, hubo más denunciantes, más historias, familias que hablaban de hijas que habían entrado al círculo de Kelly y no habían podido salir. Organizaciones de activistas intentaron que alguien de la industria actuara. Todo eso existía. RS Records lo sabía, Sony lo sabía, y ninguno de los dos hizo nada mientras sus discos vendían. Surviving R. Kelly cambió algo que los discos no habían podido cambiar. La presión pública en redes sociales fue tan intensa y tan rápida que RCA finalmente terminó su contrato en enero de 2019. Spotify y Apple Music retiraron su música de listas editoriales, y la Fiscalía Federal de Nueva York, Chicago y Minnesota abrieron investigaciones simultáneas. En julio de 2019,
fue arrestado en Chicago. Los cargos federales incluyen tráfico sexual de adultos y menores, actividad sexual con menores, obstrucción a la justicia, extorsión y producción de pornografía infantil. El peso del expediente era aplastante. El 27 de septiembre de 2021, un jurado de Brooklyn lo declaró culpable de todos los cargos de tráfico sexual y crimen organizado bajo la ley RICO. En junio de 2022, fue condenado a 30 años de prisión federal. Tiene 57 años. Sale, si tiene buena conducta, cuando tenga 82. 30 años de condena, la misma cifra que la industria pasó mirando para otro lado. Nadie eligió esa coincidencia, pero es difícil no pensar en ella cuando ves los dos números juntos. Robert Kelly fue absuelto en 2008 y la industria lo sostuvo durante 11 años, más antes de que la presión pública los forzara a actuar. ¿Crees que si hubiera sido condenado en 2008 las víctimas que vinieron después se habrían salvado? Escríbeme abajo. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Pero me interesa lo que piensas. Chris Brown. La noche del 8 de febrero de 2009, Chris Brown tenía 20 años y era uno de los artistas más exitosos del planeta. Forever llevaba meses en las listas. Sus conciertos agotaron entradas en horas. Rihanna tenía 21 años y su carrera era exactamente igual de grande. Esa noche, en el interior de un Lamborghini, en las calles de Los Ángeles, ocurrió algo que los documentos de la fiscalía describieron con un nivel de detalle que muchos medios decidieron no reproducir en sus notas de las primeras horas. Brown golpeó a Rihanna repetidamente, le mordía la cara, la estrangulaba. Las fotografías que la policía tomó esa noche, con los labios hinchados, el ojo cerrado, los moretones visibles, circularon en internet al día siguiente y las vio el mundo entero. En junio de 2009, Brown se declaró culpable de agresión con lesiones corporales. La condena: 5 años de libertad condicional, 6 meses de servicio comunitario y una restricción de acercamiento a Rihanna. En 2011, esa restricción fue levantada a petición de ambos. En 2012, Rihanna y Chris Brown volvieron a salir juntos. Y la industria musical recibió eso con titulares de historia de amor y no con el análisis que el historial del caso merecía. Lo que vino en los años siguientes fue una acumulación que llena páginas. Arrestado en Washington, D.C., en octubre de 2013 por agresión contra un hombre fuera de un hotel, arrestado en París en enero de 2019, bajo sospecha de violación. Ese caso fue archivado por falta de pruebas, pero la investigación francesa lo detuvo varios días. En 2022, una mujer presentó una demanda civil acusándolo de haberla drogado y agredido sexualmente en el yate de Sean Combs, en diciembre de 2020. Ese caso sigue activo en los tribunales mientras se graba este video. Chris Brown tiene 35 años. Sigue sacando música, sigue llenando estadios y sigue siendo uno de los ejemplos más claros de que en la industria musical, cierto nivel de ventas compra un nivel de tolerancia que el resto del mundo no tiene disponible. Suge Knight, Marion Hugh Knight Jr., construyó Death Row Records desde cero en 1991 y lo convirtió en el sello discográfico más temido y más lucrativo del hip hop en toda la década de los 90. Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac Shakur, 2Pac, el sonido que definió una generación entera salió de ese sello. Y la forma en que Suge Knight lo dirige, definió también algo más. Las historias de coerción dentro de Death Row circularon durante años entre personas del negocio, artistas y productores que firmaban contratos bajo condiciones que iban más allá de lo que cualquier contrato musical justificaba. Dr. Dre habló después de haberse ido de lo que fue necesario para poder salir. Vanilla Ice describió públicamente una confrontación con Knight que se convirtió en una de las anécdotas más repetidas de los 90, sin que nadie hiciera demasiadas preguntas sobre lo que eso implicaba. El 29 de enero de 2015,
En el estacionamiento de un restaurante Tams Burgers, en Compton, Suge Knight atropelló con su camioneta roja a Terry Carter, un conocido de la industria, durante una discusión que había comenzado en el set de rodaje de un video de Dr. Dre. Carter murió en el hospital. Un segundo hombre resultó herido. Suge Knight salió manejando del lugar. Fue arrestado al día siguiente. Sus abogados argumentaron defensa propia, que lo habían rodeado, que aceleró para escapar de una amenaza y no para herir a nadie. En 2018, Suge Knight se declaró culpable de homicidio involuntario para evitar un juicio que los fiscales decían que podía terminar en homicidio en primer grado. La condena, 28 años de prisión. Tiene 59 años. Su fecha de salida estimada es 2037. Death Row Records, el sello que construyó con un nivel de control que sus propios artistas describieron como sofocante, fue vendido en una subasta de quiebra en 2009 por $18 millones. En 2022, Snoop Dogg la compró. El artista cuya carrera Knight había contribuido a construir terminó siendo el dueño del legado que Knight dejó atrás. Eso no estaba en ningún contrato de los años 90. Phil Spector. Si no conoces el nombre Phil Spector, conoces su trabajo de memoria sin saberlo. El inventor del muro de sonido. La técnica de grabación que definió el pop de principios de los 60. The Ronettes, Be My Baby, The Righteous Brothers, You've Lost That Lovin' Feelin', Ike and Tina Turner, River Deep, Mountain High, con los Beatles, el Let It Be, con John Lennon, en Imagine, con George Harrison, en All Things Must Pass, con Ramones, en End of the Century, uno de los productores musicales más influyentes del siglo XX. Su nombre está en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y un historial de comportamiento violento con armas de fuego que la industria conocía, toleraba y callaba desde décadas antes de que alguien terminara muerta. Las historias de Spector sacando armas en sesiones de grabación circulaban en la industria desde los años 70. Artistas que trabajaron con él lo describieron después como un hombre impredecible, controlador, que usaba la pistola como herramienta de intimidación cuando consideraba que alguien no estaba haciendo lo que él quería. Esas historias no llegaron a los periódicos mientras él seguía produciendo éxitos. En la madrugada del 3 de febrero de 2003, la actriz Lana Clarkson apareció muerta de un disparo en la entrada de la mansión de Spector en Alhambra, California. Spector la había llevado a su casa después de conocerla esa noche en el Club House of Blues, donde ella trabajaba como anfitriona. Su chofer, Adriano de Souza, declaró ante la policía lo que Spector le dijo al salir de la casa. «Creo que he matado a alguien». Spector dijo que había sido un suicidio, que Clarkson había sacado el arma ella misma. El primer juicio en 2007 terminó en jurado colgado. Los miembros no llegaron a un acuerdo. El segundo juicio, en 2009, lo declaró culpable de asesinato en segundo grado. 19 años de cárcel con posibilidad de libertad condicional. Phil Spector murió en prisión el 16 de enero de 2021. Tenía 81 años. La causa oficial fue COVID-19. Llevaba 12 años preso cuando murió. Después de su muerte, varias personas que habían trabajado con él durante décadas hablaron públicamente de los incidentes con armas que habían visto y callado. Deddy Ramone lo había escrito en su autobiografía años antes. Ronnie Spector, su exesposa, había descrito en entrevistas el nivel de control y terror que vivió dentro de su matrimonio con él. El sistema lo sostuvo mientras vendía discos. Y cuando ya no había discos que vender, el sistema no pudo ignorar el cuerpo de Lana Clarkson. 3 casos en este video: Weinstein, R. Kelly, Phil Spector, con historiales de comportamiento violento conocidos dentro de sus industrias durante años, en algunos casos décadas, antes de que alguien actuara legalmente. ¿Crees que la industria del entretenimiento tiene un problema estructural con proteger a los que generan dinero?
¿O crees que estos son fenómenos aislados sin patrón común? Escribe abajo. Tekashi 69 Daniel Hernández tenía 20 años cuando se convirtió en el artista más odiado y más escuchado de Internet al mismo tiempo. Pelo multicolor que cambiaba cada semana. Tatuajes en la cara, incluyendo el número 69 en varios lugares. Canciones que batieron récords en YouTube antes de que se midieran vistas de esa manera. Una presencia en redes sociales diseñada específicamente para provocar una reacción. Cualquier reacción, en cada aparición. Y detrás de todo eso, una afiliación real y documentada con la banda Nine Trey Gangsta Bloods en Nueva York. En noviembre de 2018, fue arrestado junto con miembros de la banda. Los cargos federales: conspiración para cometer asesinato, tráfico de armas, tráfico de cocaína, extorsión y otros cargos relacionados. El expediente de la fiscalía tenía suficiente para enviarlo a prisión durante décadas. Los fiscales hablaban de hasta 47 años. Y entonces Daniel Hernández hizo lo que en la cultura del hip hop tiene un nombre que se sigue repitiendo en canciones hasta 2026. Cooperó. Se sentó en el estrado y declaró contra sus compañeros de banda con una precisión que sorprendió a la sala. Nombres, fechas, incidentes específicos. ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron? ¿Quién ordenó qué? La fiscalía usó su testimonio para construir casos contra varios miembros de Nine Trey. A cambio, la fiscalía recomendó una sentencia de 2 años en lugar de los 47 que enfrentaba. El juez aceptó la recomendación. Tekashi salió en abril de 2020, varios meses antes de lo previsto, porque la pandemia de COVID-19 lo puso en la categoría de riesgo sanitario alto. Volvió a las redes como si nada. Volvió a la música. Las canciones que sacó en 2020 tuvieron millones de reproducciones en horas. Volvió a las provocaciones contra otros raperos. La industria discutía si había que cancelarlo o si era irrelevante hacerlo. En enero de 2026 fue arrestado de nuevo en los Estados Unidos. Esta vez por violar los términos de su libertad condicional. Los detalles específicos del incumplimiento forman parte de una audiencia pendiente en el momento en que se graba este video. Daniel Hernández tiene 29 años y lleva 2 periodos en prisión antes de los 30. DMX Earl Simmons. DMX, uno de los raperos más vendidos de finales de los 90 y principios de los 2000. En 1998, sacó 2 álbumes en el mismo año, It's Dark and Hell is Hot y Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, y los 2 llegaron al número 1 en la lista Billboard en el mismo año. Eso no lo había hecho nadie antes. Las canciones eran brutales, espirituales, contradictorias y honestas de una manera que la mayoría de los artistas de su nivel no se permiten. Y esa honestidad incluía hablar de lo que le estaba destruyendo por dentro. La historia de Earl Simmons con el crack empezó antes de su carrera musical. En entrevistas que hizo a lo largo de toda su vida, contó que de adolescente alguien le ofreció fumar algo sin decirle lo que era. Eso fue lo primero que dijo públicamente. Y lo repitió docenas de veces en distintos formatos porque sentía que contarlo era parte de lo que podía salvar a alguien que estuviera en la misma situación. La adicción convivió con una carrera que fue uno de los más grandes del género durante una década y también convive con una lista de arrestos que se extendía por años. Conducción bajo efectos del alcohol, posesión de drogas, maltrato animal por las condiciones en que vivían sus perros, cargo que a sus seguidores les costaba entender viniendo del mismo hombre que hablaba de lealtad en cada disco. En 2017, la Fiscalía Federal lo acusó de evasión fiscal. Debía más de $1.700.000 al gobierno americano en impuestos no pagados a lo largo de 15 años. En marzo de 2018, fue condenado a 1 año de prisión. Salió en enero de 2019. Intentó rehabilitarse con una seriedad que él mismo describió en entrevistas de esa época.
Grabo música. Hablo de Dios con la misma intensidad con que hablaba de todo lo demás. El 2 de abril de 2021, DMX sufrió una sobredosis en su casa de Nueva York. Entró en coma. El 9 de abril, murió. Tenía 50 años. La industria lo lloró con la intensidad que reserva para los que ya no pueden hablar. Tributos, homenajes, noches de sus canciones en arenas de todo el mundo. Pero Earl Simmons había hablado durante años sobre lo que estaba pasando, sobre la adicción, sobre lo que cuesta intentar salir, sobre el sistema que no ayuda a los que están dentro. Alguien debería haber escuchado con más atención mientras todavía estaba vivo para escucharlo de vuelta. DMX habló públicamente sobre su adicción durante toda su carrera, durante más de 20 años. ¿Crees que la industria musical hace suficiente para proteger la salud mental y física de los artistas que la hacen millonaria? ¿O los usa mientras generan dinero y los olvida cuando dejan de funcionar? Cuéntame abajo. Ja Rule, Billy McFarland y FY Festival Bahamas. Primavera de 2017. Instagram está lleno de fotos de playas perfectas, yates blancos, modelos en bikini sobre arenas turquesas. Un festival de música que prometía ser la experiencia más exclusiva del año. $5,000 la entrada más barata, $13,000 la más cara. Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski en los videos promocionales. Ja Rule, el rapero que había sido uno de los nombres más importantes del R&B a principios de los 2000, como cara artística del evento. Billy McFarland, un empresario de 26 años de Nueva York, como organizador detrás de todo. Los asistentes que llegaron a la isla de Great Exuma encontraron otra cosa. Colchones mojados apilados en carpas de emergencia del tipo que se usan en zonas de desastre. Cajas de poliestireno con hamburguesas de queso que alguien fotografió y subió a Twitter. La foto circuló en horas. Los artistas confirmados empezaron a cancelar uno a uno. El equipo de seguridad no estaba. El catering no estaba. Los equipajes habían sido descargados de los aviones y abandonados en la pista. Miles de personas que habían pagado miles de dólares estaban atrapadas en una isla con vuelos de regreso, sin confirmar. Billy McFarland había sabido semanas antes que el festival era imposible de organizar en el tiempo que quedaba con los recursos disponibles. Un email interno que salió en el juicio decía exactamente eso con las palabras de uno de sus propios colaboradores. Siguió vendiendo entradas, siguió comprando influencers para promocionarlo, y cuando todo colapsó, no se quedó para resolverlo. En 2018, fue condenado a 6 años de prisión federal por fraude. Salió en 2022. 3 años después, anunció el Fyre Festival 2. Volvió a vender entradas. En 2024, fue arrestado de nuevo por vender entradas para eventos musicales que no existían, usando los mismos métodos que habían funcionado. O más exactamente, que había fallado. La primera vez, las mismas personas que habían visto los 2 documentales de Netflix y Hulu le habían comprado entradas a él. Ja Rule nunca fue procesado penalmente por el festival. Sus abogados defendieron que él era el perfil público del evento y que la gestión operativa y financiera era exclusivamente de McFarland. Lo que sí perdió fue años de reputación en una industria que ya no lo miraba de la misma manera. Pero hay un dato sobre Ja Rule que los documentales de Netflix no destacan suficiente. En 2011, había sido condenado a 2 años de prisión por evasión de impuestos y tenencia ilegal de armas. Salió en 2013. 4 años después, ponía su cara en el festival de música más fraudulento de la década. Un hombre que había salido de la cárcel, convirtiéndose en el rostro público de uno de los fraudes más virales de la historia reciente. Eso no es coincidencia de calendario. Cientos de influencers cobraron para promocionar el Fyre Festival sin haber estado ahí. Algunos lo supieron después y guardaron silencio sobre lo que habían cobrado.
¿Crees que los influencers tienen alguna responsabilidad legal o moral cuando sus recomendaciones pagas resultan ser parte de un fraude? Esa es una pregunta que los abogados todavía están discutiendo en tribunales americanos. Cuéntame tu opinión abajo. Lou Pearlman. Si creciste en los años 90 o tuviste un hermano o una hermana que creció en los 90, Lou Pearlman te vio la banda sonora de esos años. Y casi con certeza, nunca supiste su nombre. Lou Pearlman fue el productor y empresario detrás de los Backstreet Boys y de NSYNC, los dos grupos de pop más exitosos del mundo en la segunda mitad de los 90. Backstreet Boys, NSYNC, juntos vendieron más de 200 millones de copias en todo el mundo. Eso es un número que muy pocos artistas en la historia de la música han alcanzado. I Want It That Way, Keep Playing Games, Bye Bye Bye, Tearing Up My Heart, Nick Carter, AJ McLean, Kevin Richardson, Justin Timberlake, J.C. Chasez. Los rostros que llenaban las paredes de los cuartos de millones de adolescentes en América Latina en esos años. Lou Pearlman los descubrió, los formó, los lanzó al mundo y les robó durante años con una metodología que sus propios contadores conocían y que tardaron demasiado en detener. El problema económico fue el primero que salió a la luz. Pearlman había estructurado los contratos de forma que él mismo aparecía como miembro de cada grupo. Quinto miembro de los Backstreet Boys, sexto de NSYNC, lo que le daba derecho contractual a una porción de todos los ingresos. Los artistas cobraban sumas que sus abogados describieron como ridículamente pequeñas en relación con lo que sus discos generaban. Nick Carter declaró en una entrevista que durante años había asumido que si estaba en el grupo más famoso del mundo, debía estar ganando el dinero que correspondía a eso. No era así. Los miembros de NSYNC presentó una demanda en 1999 para poder salir del contrato. La resolvieron fuera de corte. Backstreet Boys hicieron lo mismo. Pero detrás del fraude contractual a sus propios artistas, había algo de una escala mucho mayor. Desde los años 80, Lou Pearlman había estado operando un esquema Ponzi paralelo a su carrera musical. Convenció a más de 1,000 inversores de poner dinero en 2 empresas aeronáuticas que él decía que existían y que tenían contratos reales con aerolíneas reales. Las empresas no existían en la forma que él describe. Los contratos eran falsos. El dinero entraba y desaparecía. El total defraudado superó los $300 millones a lo largo de más de 2 décadas. En 2007, mientras la Fiscalía Federal lo investigaba, Pearlman huyó. Fue encontrado en Bali, Indonesia, en junio de 2007, registrado en un hotel con nombre falso. Fue apresado, extraditado a Estados Unidos y en 2008 se declaró culpable de conspiración, lavado de dinero y quiebra fraudulenta. La sentencia, 25 años de prisión, con la posibilidad de que se redujeron 2 meses por cada $1 millón que devolviera a sus víctimas. Los cálculos de sus abogados no llegaban ni cerca. Lou Pearlman murió en prisión en agosto de 2016. Tenía 62 años. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca. Sus víctimas, los inversores, nunca recuperaron su dinero. Los artistas que él había lanzado al estrellato pudieron reconstruir sus carreras porque tenían el talento para hacerlo con o sin él. Las 1,000 familias que habían perdido sus ahorros no tuvieron esa opción. Hay una generación entera que creció con esas canciones en bucle y que no sabía nada de esto. Ahora lo sabe. Backstreet Boys y NSYNC juntos vendieron más de 200 millones de discos. Sus creadores ganaban una fracción mínima de eso, mientras Pearlman se quedaba con el grueso de los ingresos durante años. ¿Crees que la industria musical tiene hoy mejores protecciones legales para los artistas jóvenes que empiezan? ¿O crees que el mismo tipo de explotación sigue ocurriendo con contratos distintos y nombres distintos? Cuéntame. Puff Diddy y Sean Combs, Sean John Combs, Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, Love, Brother Love,
Un hombre que tuvo tantos nombres públicos como versiones de sí mismo, quiso mostrarle al mundo a lo largo de 3 décadas en la industria más visible del planeta. Nació en Harlem en 1969. Su padre murió asesinado cuando tenía 2 años. Un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. Creció con su madre en Mount Vernon, Nueva York. Fue a Howard University, en Washington, D.C., una de las universidades históricamente negras más prestigiosas de Estados Unidos. No terminó la carrera. A los 22 años, ya estaba en Nueva York haciendo prácticas en Uptown Records bajo Andre Harrell. A los 24, fundó Bad Boy Records con un préstamo que Arista Records le concedió después de que Andre Harrell lo despidió. Lo que construyó en los años siguientes fue un imperio que pocas personas en la historia de la música habían construido con esa velocidad. Notorios B.E.G., Mary J. Blige, Faith Evans, 112, Total, Mace, Carl Thomas. Bad Boy Records definió el sonido del rhythm and blues y el hip hop de los 90 de una manera que todavía se escucha en la música de hoy. Las fiestas blancas de Diddy en su mansión de los Hamptons se convirtieron en el evento de verano más deseado de la costa este americana durante años. Presidentes, CEOs, actores de Hollywood, atletas de todos los deportes. Una lista de amigos que cubría cada industria relevante del país. Construyó una línea de ropa, Sean John, que estuvo nominada al CFDA como mejor línea de ropa masculina. Una empresa de vodka Ciroc, que en asociación con Diageo se convirtió en una de las marcas de espirituosos de mayor crecimiento del mercado americano. Un sello musical que había lanzado algunas de las carreras más importantes de los últimos 30 años. Forbes lo puso en su lista de los entertainers mejor pagados del mundo múltiples veces. Y durante todo ese tiempo, había otra historia. No en los periódicos, no en las entrevistas, pero en conversaciones privadas dentro de la industria, en acuerdos confidenciales que su equipo legal cerraba cuando algo salía mal, en el tipo de rumores que circulan en un medio cuando alguien tiene suficiente poder para mantenerlos fuera de las páginas. En noviembre de 2023, la cantante Cassie Ventura presentó una demanda civil contra Sean Combs ante un tribunal federal de Nueva York. Cassie y Combs habían tenido una relación desde 2007. La demanda describió más de una década de violencia física, reiterada, control psicológico, coerción sexual y lo que los documentos llamaron fiestas organizadas con participantes que, según la demanda, no podrán retirarse libremente. La demanda fue presentada el lunes. Para el martes, el equipo de Combs había acordado un arreglo económico con Cassie bajo términos de confidencialidad. Muchos medios lo cubrieron como el final del caso. Había otro video. En mayo de 2024, CNN obtuvo y publicó grabaciones de la cámara de seguridad del Hotel Intercontinental de Los Ángeles de marzo de 2016. El video muestra a Sean Combs en un pasillo del hotel atacando físicamente a Cassie. La arrastra por el suelo, la golpea, la lanza contra la pared. Las imágenes son explícitas y duraron menos de 2 minutos. Combs había negado el incidente durante 8 años. El vídeo existía en el servidor del hotel desde 2016. 8 años. Combs publicó un video en redes sociales pidiendo perdón. Asume que su comportamiento había sido inaceptable. Hablo de haber tocado fondo y de estar en proceso de recuperación. Sus representantes comunicaron que estaba buscando ayuda profesional. Los fiscales federales de Nueva York, mientras tanto, llevaban meses construyendo un caso diferente. El 16 de septiembre de 2024, Sean Combs fue arrestado en su suite del Hotel Park Hyatt de Nueva York por agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Los cargos contenidos en el documento de acusación de 14 páginas, tráfico sexual, crimen organizado bajo la ley RICO, transporte interestatal con fines de prostitución,
El expediente describía lo que la fiscalía llamó una empresa criminal que había operado durante décadas. Describe los llamados freak-offs, eventos que según la acusación eran organizados por Combs y en los que las víctimas eran coaccionadas a participar mediante una combinación de violencia física, drogas suministradas sin consentimiento y amenazas económicas y profesionales. Solicitar fianza. El juez la negó. Sus abogados apelaron. La apelación fue rechazada. Volvieron a intentarlo. Fue rechazada de nuevo. El argumento de la fiscalía fue directo. Un hombre con los recursos económicos, los contactos internacionales y el nivel de influencia de Sean Combs representaba un riesgo de fuga y un riesgo para los testigos que ningún monto de fianza podía mitigar de forma satisfactoria. Sean Combs lleva meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el mismo centro donde estuvieron detenidos R. Kelly y El Chapo antes de sus juicios. Su juicio está programado. Tiene 55 años. Desde el arresto, más de 120 personas han presentado demandas civiles adicionales en distintos tribunales. Mujeres y hombres que dicen haber estado en sus fiestas, que describen patrones similares. Durante años, calcularon que hablar no valía el costo que tendría contra su carrera o su seguridad personal. Los nombres que han aparecido en los documentos judiciales y en las demandas civiles asociadas han sacudido a la industria musical con una intensidad que no se recordaba desde los tiempos de él. Caso de R. Kelly y el documental de Lifetime. Hay algo que la historia de Sean Combs comparte con varios de los casos anteriores en este video, y que es importante decir en voz alta. Las personas que estuvieron cerca de él durante años, productores, artistas, representantes, personal de sus empresas, dijeron después que había señales, que el nivel de control que ejercía sobre las personas a su alrededor en privado era diferente al que mostraba en las entrevistas y en las alfombras rojas, que la industria que lo celebraba y lo premiaba no hacía las preguntas incómodas porque las respuestas habrían sido incómodas para demasiada gente importante que había estado en esas fiestas. Un hombre que construyó uno de los imperios más grandes en la historia de la música popular del siglo XX está en una celda federal esperando juicio. Y la lista de personas que sabían algo y decidieron no decir nada es, según todo lo que los documentos judiciales sugieren hasta ahora, considerablemente más larga que la lista de los que están sentados en ese banquillo con él. El video de Cassie fue grabado en 2016. CNN lo publicó en 2024. 8 años. ¿Crees que el hotel, los representantes y las discográficas que tuvieron acceso a ese tipo de información a lo largo de esos años tienen alguna responsabilidad, legal o moral, por lo que pasó después? Los abogados de varias de las víctimas están haciendo exactamente esa pregunta en los tribunales ahora mismo. Escribe abajo, ¿de qué lado estás tú? Un productor que murió en una celda de California con 81 años después de 12 años de condena y que había apuntado pistolas en sesiones de grabación durante décadas sin que nadie lo detuviera. Un hombre con 30 años de condena federal encima y 30 años de industria que lo sostuvo mientras vendía discos. Un empresario que creó a los artistas más famosos de los 90, les robó durante años y terminó en prisión con 25 años de sentencia. Y el hombre de las fiestas blancas y los Grammy que lleva meses en una celda federal, mientras más de 120 personas presentan demandas en su contra. El patrón que conecta estos casos no es la música, es el poder. Y lo que el poder hace cuando una industria entera decide que es más cómodo no hacer preguntas, la industria musical lleva décadas premiando, celebrando y protegiendo a hombres que usaban ese escudo para hacer cosas que cualquier persona sin dinero ni fama habría pagado mucho antes. Los Grammys, los contratos de patrocinio, las portadas de revista, la presencia en festivales, todo eso funcionó durante décadas como un sistema que las víctimas de estos casos tuvieron que romper solas, con el costo de años de sus vidas y en muchos casos con el costo de su carrera. Si esto te genera algo, indignación,
tristeza o simplemente la necesidad de que alguien lo diga en voz alta y con datos? Suscríbete, porque hay más historias como estas, con nombres que reconoces, con datos que los titulares dejaron a medias. Dale like si llegaste hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.